bienvenidos. Muchas gracias por estar acá hoy día. Estamos en un ciclo de charlas conducentes a analizar, evaluar y sensibilizar en lo que es la cultura del buen trato. Estamos aquí con la psicóloga experta María Gabriela Berríos. ¿Cómo estás? Hola Ana, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, también muchas gracias por estar hoy día con nosotros en la charla Fomentando el autocuidado y el bienestar, que son las claves para una cultura laboral respetuosa. Y ahora que estamos, no podemos estar literalmente más a puertas de la implementación de la ley, que es el día de mañana, con este tema tan necesario que habla de la naturaleza de la ley Karen. Partimos entonces y vamos ahí, te voy preguntando en la medida que nos vas exponiendo, ¿te parece, María Gabriela? Sí, buenísimo. Bueno, bienvenidos todos. Me presento. Creo que algunos ya me conocen, pero nuevamente por si acaso, mi nombre es María Gabriela Ángel, soy psicóloga organizacional y tengo alrededor de unos 6 años trabajando con gestión de personas. Ya hace unas semanas, como comentaba Ana, partimos con este ciclo de charlas, un poco fomentando el autocuidado, no, la cultura del respeto y sensibilizando a todas las personas, digamos, que se han ido conectando en todo lo que tiene que ver con la cultura del respeto y un poco enmarcándolo dentro de la ley Cari, solamente para sensibilizar. Bien, bueno, el día de hoy vamos a aprender un poquito más sobre algunos otros conceptos que tienen que ver con la importancia del autocuidado en los entornos laborales. Por otro lado, vamos a tocar algunas técnicas del manejo del estrés y la ansiedad en el entorno laboral y algunos recursos disponibles para apoyar el bienestar. Bien, así que ¿estamos listos? ¿Todo bien? ¿Se escucha perfecto? ¿Se ve bien, cierto? Entonces, Partimos, María Gabriela, muchísimas gracias. buenísimo, vamos entonces. Bien, acá iniciamos con esta gran pregunta. ¿Por qué es importante el autocuidado en el entorno laboral? Y aquí, bueno, contarles que el autocuidado es un conjunto de prácticas de alguna manera conscientes que adoptamos para cuidar nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional y también en la parte social. Entonces, incluye todo, desde la alimentación y el ejercicio hasta la gestión de nuestras emociones, de nuestro tiempo, y es fundamental de alguna manera reconocer que el autocuidado no es un lujo, no es algo que está al azar, sino que es una necesidad básica de cualquier ser humano, de cualquier persona, en cualquier contexto. En este caso, obviamente, estamos enfocándonos un poco más al ámbito laboral, pero siempre destacar, como siempre les he dicho a lo largo de todas estas charlas, que antes de todo somos personas, y por eso este es un punto sumamente importante dentro del fomento de la cultura del respeto. María Gabriela, por lo mismo, ¿cómo podríamos hacer la conexión de este tema de autocuidado? Porque hemos hablado de distintas temáticas relacionadas con la cultura del respeto, pero ¿cuál es la conexión que tú como psicóloga experta haces de autocuidado y el respeto, la cultura del respeto? ¿Dónde está la conexión? ¿Dónde la ves tú? Claro, buenísimo, sí. La verdad es que allí la cultura del respeto parte porque de alguna manera nos respetamos a nosotros mismos y también respetamos a un otro, ¿no? Reconociendo, digamos, las distintas características que tiene cada persona a la manera individual, partimos por nosotros primero, ¿cierto? ¿Cuáles son las características que nos acompañan como ser humano? ¿Quiénes somos como personas de alguna forma? Y cómo de alguna manera el autocuidado se complementa o se relaciona de alguna manera con la implementación de la cultura del respeto, tiene que ver justamente con reconocernos, con entender, digamos, que para poder fluir dentro de un espacio, bien sea a nivel personal o a nivel laboral, de alguna manera necesitamos reconocernos también como personas y cuidarnos, por ende, en todos los ámbitos de la vida. Entonces allí hacemos esa conexión con que si estamos bien, de alguna manera vamos a poder transmitir ese bienestar, esa tranquilidad o esa salud, digamos, mental, física a otros. Entonces, partiendo por ¿Cómo? nosotros mismos, Sí. allí obviamente lo complementamos. O sea, el respeto parte por nosotros mismos. Tal cual. Igual parece fácil, pero no lo es. Así que ayúdanos, María Gabriela, y cuéntanos.
cómo podemos cuidarnos nosotros mismos, especialmente en el entorno laboral. Tal cual, Ana. Sí, tal cual. Como yo les comentaba, bueno, es como hacer esa práctica consciente de lo que realizamos diariamente para partir por allí, cómo cuidamos nuestro bienestar físico, nuestra salud mental, la parte emocional, la parte social. Y bueno, el mismo concepto, digamos, se deriva a la parte o el contexto de trabajo también, que tenemos que reconocer todas estas características y cómo nos estamos sintiendo en todos los niveles. Por eso hago como ese match, es el mismo concepto, pero en instancias distintas, ¿no? Entonces, el de autocuidado en los entornos laborales en realidad se refiere a esas prácticas y a esas estrategias que vamos a ir implementando día tras día. Y digamos que esto abarca distintos comportamientos, distintas actividades que vamos implementando a medida al transcurrir de los días, por así decirlo, cómo de alguna manera nos manejamos como personas y obviamente para después manejar un equipo de trabajo en caso de que seamos líderes o si somos compañeros de trabajo, si somos colegas, cómo de alguna manera también nos vamos moviendo con todo el entorno, no solamente a nivel individual, sino que esto es también de alguna manera cuidar el espacio donde estamos, cuidar a las personas con las que nos encontramos, por así decirlo. Y bueno, dentro de... Ay, se me quedó un poco pegada. Acá, como les decía, es mantener el bienestar físico, que, ¿a qué se refiere en realidad la salud física o el bienestar físico en general? Las prácticas que manejamos, digamos, para mantenernos saludables. Por ejemplo, en el contexto laboral, podemos preocuparnos quizás de cómo nos sentamos, cómo mantenemos, digamos, el espacio que sea ergonómico, que sea adecuado para las personas de alguna manera que están viviendo o transitando dentro de ese espacio. Nos podemos tomar algunas pausas dentro del contexto o dentro de la jornada laboral, estirarnos, hacer respiraciones. Digamos que allí vamos a estar viendo distintas técnicas que podemos utilizar, pero partiendo desde allí, de la parte física, cómo me siento yo como persona físicamente. Después vamos a lo emocional, a la salud mental como tal, que tiene que ver, obviamente, con cómo manejamos ciertas emociones dentro del día a día, cómo nos vamos sintiendo, cómo vamos haciendo conscientes, digamos que estas emociones también forman parte de nuestro día a día y del autocuidado. Por ende, tenemos que, digamos, desarrollar allí algunas habilidades que nos permitan conectarnos con esas emociones y cómo transitamos con ellas durante cada día, por así decirlo. Y allí obviamente también entra el establecer algunos límites que a veces, digamos, pasamos las horas trabajando o al contrario, damos más tiempo al ocio que al trabajo. Entonces, claro, allí también es complementar de alguna manera el tema, en temas de tiempos, de emoción, etcétera. Y el equilibrio, esto que decía, entre el trabajo y la vida personal, que es obviamente tener claro hasta dónde llegamos, digamos, en el contexto laboral y, y las necesidades que tenemos como persona también. No solamente a nivel laboral, sino cómo complementamos de alguna manera todo para evitar el agotamiento, por un lado físico, emocional, el estrés, la ansiedad que se nos puede generar si todos estos complementos, por así decirlo, no están alineados. De alguna manera puede ser que incurren en nosotros en algún nivel de estrés, de ansiedad, qué sé yo. Entonces la intención primero es obviamente identificarlo para comenzar a trabajar todos estos ámbitos. Bien. Y acá traemos, por ejemplo, un ejemplo chiquitito. Por ejemplo, María, que es este personaje que está aquí, es una analista de datos que practica 10 minutos de meditación cada mañana antes de empezar a trabajar, lo cual ayuda a mantener la concentración y reducir el estrés durante el día. Entonces, claro, acá lo importante de esta sesión o de esta charla es poder, digamos, ir identificando esas distintas cosas que podemos ir haciendo en nuestro día a día que nos ayuden a ese autoconocimiento, ese autocuidado. Bien, entender también cuáles son nuestras necesidades y no dejarlas de lado, sino obviamente identificarlas y actuar con respecto a eso. Bien, no sé si respondí a tu pregunta, Ana. ¿Tenías alguna otra duda con respecto a eso? Sí, lo que pasa es que yo creo que muchas personas relacionan
lo que significa la ley Karen específicamente, y es su origen, ¿cierto? Su naturaleza, que tiene que ver con violencia, con acoso, que tiene que ver con el trato que tenemos entre nosotros, de los líderes hacia sus equipos o con los clientes, los proveedores, la verdad que todos los actores de una organización y cómo efectivamente esto apunta a un proceso tan relevante como es el bienestar laboral. Y un bienestar laboral holístico, 360, como lo estás presentando, que abarca todos los aspectos. ¿Y por qué se relaciona con ello? Porque lo que yo voy entendiendo, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, María Gabriela, está enfocado a que si la organización brinda lo necesario, las condiciones necesarias también para que yo como individuo me preocupe de mí mismo, tenga instancias de autocuidado, sea responsable, me respete y así yo puedo respetar a los otros. Pero creo que es un proceso bien complejo porque en general los seres humanos tendemos a no cuidarnos. Total. Tendemos a dejar de lado hábitos saludables, Ujú. y eso, dejamos de comer cosas saludables, por ejemplo, de tomar agua, de movernos, y no habla de lo poco respetuoso que somos con nosotros mismos. Entonces, es tan difícil también ser respetuoso con el otro. Lo veo complejo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, tal cual, totalmente. Por eso comentaba que parte, digamos, de esa identificación y desde nosotros mismos, obviamente dentro del contexto un poco más laboral, sí es un desafío, digamos, para los líderes y para todas las personas que de alguna manera están participando de estas implementaciones y de esto de adoptar esta cultura, y que viene obviamente desde, como hablábamos la semana pasada, desde el ejemplo también que damos a nuestro equipo de trabajo, a nuestros compañeros, colegas. Em, y no es tan fácil, como tú dices, no es tan fácil de que se pueda adherir esta, digamos, esta conciencia, porque es esto, justamente, generar conciencia de por qué debemos cuidarnos y el impacto que eso tiene para todos, ¿no? Obviamente a nivel individual, pero también hay un impacto para la organización y para todos quienes están alrededor, por así decirlo. Bien, Así es, ya, así es. tal Continúa. cual. Está muy Bien. interesante. Sí, sí. Y por otro lado, bueno, nos podemos preguntar cómo contribuye el autocuidado al bienestar general de los colaboradores, que justamente tenía que ver con este match que estamos haciendo en este momento, que de alguna manera esto contribuye significativamente al bienestar general de los colaboradores y se integra tanto o es tan coherente con, bueno, por un lado con la ley Karin y la cultura del respeto, que este enfoque se promueva de alguna manera saludable, equitativa, que previene, digamos, ciertas situaciones que puedan ocurrir en el contexto laboral y que nos puedan llevar a tener de alguna manera un impacto negativo y no lo que estamos buscando dentro de la organización o en general en los entornos laborales o de clima laboral. Entonces, de alguna manera nos ayuda, por un lado, a aumentar la productividad y esto tiene que, ay, perdón, no sé si están viendo mi pantalla, sí, ya. Tiene que ver, digamos, con crear un entorno de apoyo y de respeto, una cultura laboral de alguna forma que promueva esta dignidad, esto de entender al otro, de respetar al otro y que se vea y que sea transversal en todos los niveles, digamos, de la organización. Facilitar ese autocuidado también, ¿no? Es como decía Ana, no solamente es decirlo, sino también lo que hacemos para que esos espacios se den, cómo apoyamos, digamos, y qué estrategias, qué herramientas, qué técnicas estamos compartiendo también para que sea de esta forma, para que se cree realmente esta cultura y este entorno de apoyo y de respeto en las organizaciones. Por otro lado, tenemos el fomento de la salud y el bienestar, que justamente tiene que ver con lo que conversábamos anteriormente. Em, y allí, por ejemplo, es esto de cómo podemos implementar quizás algunas propuestas o programas de bienestar dentro de las organizaciones, qué es lo que vamos a incorporar, eso que nos va a ayudar, o esos canales o esos puentes que yo llamo, para que realmente se dé estas instancias de respeto, de colaboración, de autocuidarnos, de sentir que no,
que nos brindan esos espacios dentro del entorno laboral de distintas maneras, a través de programas de bienestar, por ejemplo, que tienen que ver con actividades físicas, con pausas activas, con todo lo integral que engloba o que requiere, digamos, una persona, que no es solamente capacitaciones técnicas, sino que también son estos espacios de tomémonos un tiempo, respiremos, conversemos, hagamos una meditación, hagamos algo distinto también como para de alguna manera salirnos del contexto laboral, hagamos una actividad recreativa, no sé, son ciertas instancias que vamos implementando también dentro de la organización para que esto se dé. Y por otro lado, promover, digamos, ese equilibrio de que todo lo que hacemos es laboralmente hablando y también como persona. Nunca podemos dejar de lado esta parte más personal. Y por otro lado, bueno, dentro del cumplimiento de la ley Karim, que de alguna manera busca minimizar o disminuir, erradicar el acoso laboral y promover estos ambientes de trabajo inclusivos, respetuosos y de autocuidado. Entonces, la ley Karim también de alguna manera promueve y está dentro, digamos, de algunos de los lineamientos de la ley Karim el poder fomentar el autocuidado dentro de los entornos laborales. Y obviamente el acceso a los recursos, digamos, psicosociales, que tienen que ver con, obviamente, el apoyo psicosocial, asesoramientos, instancias de acompañamiento a los colaboradores también, y etcétera. Y por otro lado, el reconocimiento y valorización del bienestar, que tiene que ver justamente con esos incentivos y con esas recompensas que también podemos incorporar dentro de los equipos de trabajo, reconocer y recompensar estos comportamientos que de alguna manera sí son adheridos a la cultura del respeto, que representan el autocuidado, que nos llevan de alguna manera a actuar de esa forma, por así decirlo. Es como de alguna manera como lo vamos transmitiendo hacia otros para que de alguna manera se reciba y pueda ser incorporado dentro de los entornos laborales. Y por otro lado tenemos la gestión del estrés en sí, que esto tiene que ver genuinamente con algunas técnicas que podamos entregar también de cómo las personas pueden sentirse acompañadas en el momento en que sientan, no sé, alguna situación de estrés, de ansiedad. Son esas herramientas también de cómo podemos integralmente acompañar a las personas en estos procesos, técnicas de manejo del estrés en sí, espacios de relajación, y que esto tiene que ver no solamente con comentarlo, como yo les decía, sino que estamos implementando dentro de la oficina, por ejemplo, para de alguna manera llamar a las personas a que descansen. Tenemos un cierto espacio, digamos, que nos permita desconectarnos por unos segundos o sentarnos a mirar por la ventana, tan siquiera dentro de un espacio y un contexto laboral. Y es importante, lo digo, porque lo he escuchado de algunas experiencias donde las personas presentan, digamos, algunas crisis de estrés, de pánico, de ansiedad porque el entorno tampoco está, digamos, adherido a lo que requiere una persona como integral, ¿no? Que también es esos espacios que podamos fomentar y podamos implementar y que podamos disponibilizar para que las personas se sientan en un contexto de autocuidado, que se sientan realmente que los estamos acompañando y les estamos brindando los espacios para ello. Bien. Seguimos entonces. Y acá, por ejemplo, traemos un nuevo personaje, que es este Carlos, que utiliza la técnica de respiración 4, 7 y 8 cuando se siente abrumado en el trabajo. Entonces, digamos que se toma ese espacio para inhalar, contando hasta 4 primero, después retiene la respiración, va contando hasta 7 y exhala contando hasta 8. Esto le ayuda a calmarse rápidamente. Entonces, claro, es un ejercicio que de alguna manera si estamos estresados, si estamos ansiosos, nos puede traer como a la realidad, como poder de alguna manera soltar ese estrés que podamos estar teniendo y darnos el espacio. Entonces respiramos profundamente, contamos hasta 4. De hecho, podríamos hacer el ejercicio acá rapidito, Ana, si te parece. Respiramos profundamente y contamos hasta 4 mentalmente. Y luego soltamos.
Y ahí respiramos nuevamente y vamos a contar hasta 7. 7. Y soltamos. Y nuevamente se repite el proceso y cada vez va siendo un poco más, más extenso en tiempo, lo que nos va permitiendo de alguna manera relajarnos un poquito más, soltar ese estrés, es tomarnos ese tiempo y ese espacio para nosotros mismos. Obviamente acá lo estamos haciendo un poco rápido, pero es para solamente mostrar de que estos espacios nos ayudan a todos como personas y en el entorno laboral muchísimo más cuando hay mucha carga de trabajo, qué sé yo, entonces también, de alguna manera, por eso les traigo este ejemplo. No sé qué te parece. Bien, buenísimo, entonces continuamos. Bien, ¿cuáles son las principales fuentes de estrés y ansiedad que se puedan presentar de alguna manera en el trabajo? Y esto tiene que ver un poco con lo que yo he conversado anteriormente, que pueden ser, por ejemplo, la carga de trabajo excesiva, que es cuando las personas obviamente tienen un nivel de carga laboral o de trabajo, de entregables y de actividades diarias que no les permite de alguna manera conectarse consigo mismos y también como tú decías, nos cuesta soltar, digamos, la responsabilidad, obviamente, por un lado que siempre está, pero que es tan importante hacernos conscientes de cuándo parar. Esto que yo decía de establecer los límites, de no dejarnos traspasar, digamos, por esto de estar en constante movimiento, trabaja, 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 no. Entender, digamos, que de alguna manera hay un espacio para nosotros. Entonces, claro, una de las principales cosas que se presentan es la carga de trabajo excesiva. Por otro lado, la falta de control sobre el trabajo, que tiene que ver con esto de no sentir el control con lo que estamos haciendo o cuando, digamos, no tenemos claridad también con lo que tenemos que hacer, cuando no hay claridad del rol que tenemos que de alguna manera representar dentro de la organización, cuando estamos con incertidumbre de alguna manera también, eso genera mucho estrés, mucha ansiedad. Genera tantos conflictos, incluso hasta a nivel emocional, las personas de repente puedan sentirse que no son capaces, que no tienen o que no confían en ellos. También puede suceder que cuando no tenemos este lineamiento claro del rol que tenemos que ejercer dentro de un grupo, dentro de una organización, genera incertidumbre, genera estrés, genera desconfianza, genera baja la autoestima. Entonces, claro, también hace parte, digamos, de estas cosas o estos pequeños detonantes que nos hacen, digamos, de alguna manera eh, llegar a la parte negativa, al estrés, a la ansiedad y no centrarnos un poco o no tener tan consciente la parte del autocuidado. Es como nos dejamos de alguna manera De consumir. lado, y nos dejamos Exacto, de lado. exactamente. Tal cual. Y obviamente lo que decía, la falta de apoyo social o de conflictos interpersonales, acá es muy importante entender Mm. que la persona va a tener, digamos, distintos conflictos y no solamente son a nivel laboral. Puede ser que las personas estén pasando por una situación súper difícil en sus casas, en sus hogares, con la familia, temas económicos, alguna situación social que haya ocurrido en el entorno donde la persona se encuentra, no sé, hechos catastróficos que la persona pueda vivir. Entonces también forma parte, digamos, de todo eso, que de alguna manera son esas fuentes de estrés y de ansiedad que se puedan generar en el trabajo. Bien. Bueno, pero tenemos algunas técnicas que son súper simples, súper sencillas. No sé si vas a comentar algo, Ana, que te vi como con la intención de... No, no, no. Lo que pasa es que hay algunos, como quizás complementar. El bienestar laboral, lo hemos conversado muchas veces, multidimensional y hay una parte que tiene que ver con la salud emocional. Nosotros la salud emocional, desde el bienestar laboral 360, lo enfocamos al clima laboral, que tiene Ujú, que ver con liderazgo, que tiene que ver con cómo yo me siento en la organización, cómo es mi experiencia como trabajador y ujú, también cómo es la calidad y la cantidad
de relaciones que yo establezco con mis compañeros, con mi jefatura, con la organización en general. Creo que es muy importante la revisión de ciertos procesos organizacionales a quienes están a cargo de las áreas de trabajo o que están a cargo y tienen el deber y también la gran responsabilidad de liderar organizaciones, que es revisar muchas estructuras y procesos organizacionales que van a afectar la salud mental, la salud emocional y la salud social de las personas, también la salud física, porque va todo de la mano. Creo que es muy importante el autocuidado, pero también es importante las condiciones que las organizaciones puedan brindar a los trabajadores. Sí, totalmente, totalmente. Son esas herramientas que día a día vamos implementando y que nos pueden traer mayores beneficios a nivel de clima y a nivel de cómo se sienten las personas en el lugar de trabajo. Y que es integral, eso no dejarlo de lado. Bien. Bueno, algunas simples técnicas que pueden ayudar a reducir el estrés diario, y estas son como algunos tips más bien de cosas que podemos incorporar dentro de los equipos de trabajo que tienen que ver, como ya lo mencionaba antes, un poco con las pausas activas, que son esos breves descansos que de alguna manera hacemos estiramientos, caminamos. Esto nos ayuda de alguna manera a relajarnos y a nivel psicológico este punto de desconexión tiene que existir, digamos, en algunos momentos del día, donde podamos realmente darnos ese espacio, estirarnos, conectarnos físicamente, mentalmente, porque todo está integrado, como decía Ana. Y por otro lado, ejercicios de respiración, que es un poco alguna de las que les mostramos anteriormente, pero existen miles de ejercicios de respiración que podemos incorporar dentro de nuestro día a día. Y allí, digamos, también hay una respiración un poco más que tiene que ver con la respiración diafragmática, que es un poco más conectándonos también, ¿no? Con el abdomen y todo se va concentrando allí. Son distintas técnicas, pero es para tomar en cuenta. Y temas de gestión del tiempo, de organización del tiempo, que son como las tareas específicas, las prioridades que se tienen dentro del rol del colaborador, digamos, tener bien esto bien identificado. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo en el día a día? ¿Estamos realmente instalando este momento de pausas activas dentro de la organización? Esto puede ser a nivel grupal, puede ser a nivel extendido, pero siempre de alguna manera fomentarlo a nivel más masivo también, como que esto se haga y se haga en distintas partes de la organización y que tenga una frecuencia, digamos, un poco más constante, porque finalmente yo conozco organizaciones donde se hace quizás la pausa activa una vez al mes, pero una vez al mes quizás no tiene el efecto que debiese tener no sé, por lo menos a nivel semanal cuando es, digamos, más masivo, pero sí dentro de los equipos de trabajo, ¿qué tanto estamos disponibilizando esos espacios para que las personas puedan caminar, puedan distraerse y puedan de alguna manera conectarse con ellos, con su físico y con su salud también, con su mente en este caso? Y son pequeños tips, digamos, que podemos hacer. Acá está, por ejemplo, Carla, que también ella incluye tomarse un descanso cada 2 horas para estirarse, caminar un poco. También esto es viable. El hecho de desconectarnos un poco del del espacio físico, porque digamos que dentro de las organizaciones siempre estamos como con nuestro escritorio, o bueno, si estamos en la casa también, la intención acá es poder salir del todo de ese mismo espacio y conectarnos con otra cosa, si sea mirar un arbolito, mirar otra cosa, salirnos del espacio para luego volver, porque esto hace, digamos, a nivel psicológico o a nivel cerebral también, que podamos descansar, podamos renovar la energía de alguna manera. Entonces allí nos estiramos, caminamos y lo que ayuda de alguna manera también a evitar dolores, ciertos malestares físicos que pueda traer el estar, digamos, de alguna manera estáticos en un mismo lugar, en un mismo espacio todo el tiempo, 8 horas, 9 horas. Entonces creo que es parte de hacernos conscientes también como personas de que todo esto es necesario, de que lo necesitamos y que no es algo al azar. El hecho de querer incorporar todo este concepto y todas estas técnicas del autocuidado
que vienen muy de la mano con esto de respetarnos y de la ley Karin en sí, que trata de cuidar a las personas y que también cuando estamos un poco descansados, cuando tenemos salud mental, cuando nos sentimos de alguna manera seguros dentro del espacio de trabajo, donde vemos que nos disponibilizan los espacios, obviamente se tiende a disminuir un poco los malos tratos, la agresión, esa parte un poco más, como lo dijera, más de reacción que tenemos los seres humanos, esa parte más animal que llevamos con nosotros. Imagínense estar en un sitio de trabajo 10 horas sentados sin siquiera mirar de lado, sin respirar, sin estirarnos. Obviamente eso genera de alguna manera niveles de ansiedad, de angustia, pero también de cansancio físico. Entonces, todo esto, digamos, hace parte de cómo día a día vamos adquiriendo comportamientos dentro de los entornos de trabajo. Entonces, claramente, si estamos bien mentalmente, si estamos tranquilos, si estamos en un espacio cómodo, si nos damos el tiempo de desconectar y luego conectar, obviamente el trato, digamos, y digamos la conexión también con las personas va a ser distinta, la cohesión de equipo, si estamos de alguna manera fluyendo en la comunicación. Entonces, digamos, todos estos conceptos que hemos venido hablando durante todas estas sesiones se van conectando uno por uno. Entonces, claro, si todos están de alguna manera presentes, entonces obviamente nuestro actuar va a ser, digamos, de respeto, de acompañar al otro, de empatía y de cómo respetamos y disponibilizamos los espacios para los otros. Bien. Y bueno, acá un poco más de estrategias que se pueden implementar para apoyar a las personas, en este caso cuando enfrentan alguna situación de estrés, de ansiedad, un poco compartir algunos tips, digamos, que podemos allí implementar. Por un lado, el liderazgo empático. A lo largo de las sesiones también estuvimos hablando mucho de lo que era la empatía, el poder conectar con ese otro, cómo se siente, escuchar también acá, bueno, entra entre estos dos, que tiene que ver con la empatía y la comunicación abierta. Eso de poder entender de alguna forma cómo se siente el otro y disponibilizar el espacio para escucharlo, ¿no? Entonces, es fomentar ese ambiente de respeto, ese ambiente cálido, ese clima, como decía Ana, que es tan importante dentro de una organización y a nivel general, es cómo nos sentimos cada una de las personas y cómo nos complementamos. Allí también tiene que ver un poco con generar espacios de cohesión de equipo, de confianza, de distintas herramientas, obviamente, que se van incorporando acá para ayudarnos o como estrategias en sí, para incorporar estas estrategias para que las personas de alguna manera puedan sentirse respaldadas, si eso es lo que se quiere de alguna forma. Y lo mismo, el equilibrio entre la vida y el trabajo, espacios de capacitación. También es muy importante entregar herramientas, siempre entregar herramientas en distintos ámbitos. A veces creemos que solamente la parte técnica, la parte dura de una persona a nivel laboral es lo que importa para su desempeño y finalmente no. Acá, digamos, es entregar distintas herramientas que puedan hacer que la persona se pueda defender, digamos, en algún sentido de ciertas situaciones y que esto también de alguna manera conlleva a, por ejemplo, saber resolver quizás también ciertos conflictos que se den dentro de la organización, dentro de los equipos de trabajo. Son distintas herramientas, por ejemplo, acá capacitar a las personas de cómo hacer una respiración profunda. A veces las personas o nosotros como individuos no tenemos conocimiento. Suena muy fácil decir, sí, hagamos una respiración o hagamos una pausa activa, pero las personas de alguna manera quizás necesitan una guía, un acompañamiento. Entonces también, ¿qué tanto estamos acompañando, digamos, a las personas en transitar, digamos, estas distintas herramientas, en que se apliquen, cómo las estoy aplicando yo también en mi equipo y hacia el entorno en general? Y o más del entorno físico que quería de verdad destacar esto porque creo que es súper importante entender el espacio donde estamos, que no es, es importante finalmente para la salud física, la salud mental, para el autocuidado de las personas. Es eso, es disponibilizar como estos ambientes. Hay empresas, digamos, que disponibilizan
ciertos lugares de ocio, colocan, no sé, algunas mesas de juego, o también inclusive he visto lugares donde habilitan como espacios para que si las personas están muy estresadas o muy ansiosas, puedan ir de verdad a relajarse, un lugar como tranquilo, donde las luces son tenues, son bajas, donde pueden descansar. Obviamente es complejo, digamos, dentro de las organizaciones tener como esa mirada un poco más como hacia ese estándar, pero sí la intención es hacer consciente esto, de cómo también entender las necesidades de las personas son distintas. Por ejemplo, cuando tenemos personas con discapacidad, siempre, digamos, dentro de la ley, obviamente, está estipulado que hay que disponibilizar los espacios para las personas con discapacidad. Y ahí pudiésemos tener algún pequeño sesgo de que solamente es para estas personas con discapacidad y no. Digamos que todas estas necesidades se tienen que ver a nivel global, no es solamente la persona con discapacidad, por ejemplo, que tiene una discapacidad en sus piernas y necesita un lugar amplio para pasar con una silla de ruedas. Sí, efectivamente hay que disponibilizar esos espacios y esas herramientas para las personas, pero también entendiendo que somos seres humanos que necesitamos y requerimos distintas cosas. Lo ideal obviamente no es satisfacer, nunca vamos a lograr satisfacer a todas las personas, es súper complejo y es súper idealista de mi parte en este sentido, pero sí es la intención, como ir hacia eso, ir y entender cuáles necesidades tengo en el equipo de trabajo e ir implementando cosas que a veces no requieren ni siquiera gastos materiales o inversiones físicas, no, es como de alguna manera disponibilizamos el espacio, inclusive salir de la oficina, hacer algo distinto una vez a la semana, vamos y nos tomamos un café, hagamos la reunión, pero vamos a almorzar en algún sitio. Entonces, son ciertas estrategias finalmente que vamos incorporando para el acompañamiento de las personas en las distintas necesidades que puedan ir teniendo. Bien, ¿ibas a decir algo, Ana? Yo te pregunto porque te veo la cara así como ya, buenísimo. Y bueno, acá por ejemplo, en esta parte del estrés y la ansiedad, acá tenemos un ejemplo de que la gerente de Sofía, que se llama Ana justamente, organiza algunas reuniones individuales cada mes para hablar sobre cómo se sienten sus colaboradores, ahí, perdón, se me fue la palabra empleados, pero es colaboradores o trabajadores o personas. Ofrece ajustes en la carga de trabajo si nota que alguien está abrumado. Entonces es ir, como les decía, no es solamente físico, es qué espacio disponibilizamos también para que las personas se puedan expresar, puedan decir sus opiniones de alguna manera, que puedan decir su descontento si es al contrario. O es esto, es disponibilizar cosas distintas también que las personas puedan ir a conversar a otro espacio, a otro lugar y que esto generalmente de alguna manera lo que trae con nosotros es, es respaldar que la persona se sienta cuidada, que se sienta acompañada y obviamente si nos cuidamos nosotros, cuidamos al resto también. Bien, ¿todo bien hasta acá? ¿Se escucha bien? Buenísimo, ya, bien. Acá, bueno, dentro de los recursos que ofrecer, un poco más de lo que ya conversamos, pero específicamente algunos específicos que podemos incorporar, por ejemplo, recursos internos, que esto tiene que ver internamente con la organización, disponibilizar, por ejemplo, asesorías psicológicas, disponibilizar algunos espacios de gimnasio, de yoga, que justamente tienen que ver con lo que conversábamos anteriormente, charlas de salud mental, que las personas constantemente estén retroalimentándose también acerca de lo que es el bienestar, de lo que es la salud mental, de todo lo que engloba, porque a veces no lo sabemos, a veces se nos puede ir en el día a día, en la carga de trabajo, y es importante reforzar todo esto que es tan importante. Talleres de manejos del estrés, que la persona de alguna manera tenga herramientas de cómo manejarse si es que sucede alguna situación traumática dentro del equipo o alguna situación de estrés, si alguien le da un ataque de pánico, por ejemplo, a veces no sabemos cómo actuar. Entonces también es todas esas herramientas que damos para que las personas tengan también a su disposición de cómo actuar en ciertas situaciones o no. Bien. Algunos servicios de salud también, por supuesto, y espacios y horarios flexibles que puedan de alguna manera también fomentar
esto del autocuidado, de sentirnos dignos de alguna manera y acompañados, que sean espacios inclusivos también. Y dentro de los programas de bienestar que tienen que ver, digamos, con esos días de salud mental, o son días específicos o programas de bienestar integrales o específicos que se puedan ir incorporando dentro de las organizaciones. Allí Anita, perdón que te diga Anita, Ay, Anita me encanta que me digas Anita, me gusta. Dígame nomás. tienes súper experiencia también en todo esto que es del programa de bienestar. No sé si nos quieres contar allí un poquito de tu experiencia, de cómo se implementa Sí, generalmente sí, creo que es muy la semana. importante, sí, como Mana Consultores nosotros hemos desarrollado un modelo, que es un modelo de análisis de salud y bienestar empresarial, se llama modelo MASCRE, y este Ujú, modelo lo ideal para implementar estrategias de bienestar laboral concebidas, ¿cierto?, como programas de calidad de vida, los distintos tipos de bienestar de los trabajadores, es saber siempre las características particulares de cada organización. Nosotras nos basamos en diagnósticos, María Gabriela. Creemos que, ujú, que es importante gestionar el bienestar laboral, no dejarlo al azar, no dejarlo a la improvisación, no hacer programas de bienestar porque la empresa vecina lo hace y es muy bonito y son exitosos, porque eso no asegura que sean realmente las necesidades de las personas que trabajan en nuestra organización. Por tanto, ¿qué es lo que sugerimos siempre? Lo ideal es hacer un diagnóstico, igual que un médico, y de ahí diseñar estrategias de intervención. Porque también, María Gabriela, tenemos que considerar las características sociodemográficas de quienes componen la organización. Nosotros, la generación X, tenemos distintos intereses, distintas necesidades que ustedes, los más jóvenes. Entonces también es importante saber quiénes componen la organización y de ahí diseñar programas de bienestar. Por supuesto que lo que tú estás nombrando, que son los recursos, los programas que se pueden desarrollar y que se necesitan desarrollar, el cual nosotros como Mana Consultores promovemos el programa asistencia al empleado que tú tienes ahí o al trabajador. La ujú. verdad que creemos que estos programas van a dar respuesta a muchas de las necesidades y van a fomentar el bienestar de los trabajadores a nivel de salud mental, de salud emocional, de salud social, también nutricional, Ujú. con las nutricionistas, etcétera. Creemos que para diseñar también un programa se debe saber primero la posición de la organización. ¿Qué Total. quiere la organización? ¿Cómo concibe el bienestar laboral la organización? ¿Cuáles son Ujú. los objetivos de los liderazgos? ¿Cuáles son los objetivos de los altos directivos? Es bien complejo, ¿ya? Pero agradezco mucho que en tu presentación hayas puesto programas de bienestar que son necesarios cada día más. Así que muchas Sí, gracias, María Gabriela. sí, totalmente. Nos Gracias, queda Ana. poquito tiempo, nos queda Sí, ya poquito. estamos Ya, terminando. estamos. Así que Va- gracias, gracias Voy a ver porque si alguien ha puesto algún comentario. Les invitamos a todos los que están participando ahí. Yo lo veo a los participantes felices, por favor, de saber si alguno de ustedes quiere hacernos alguna pregunta, quiere hacer alguna pregunta a María Gabriela. Felices de contestarles. totalmente. Ya. Por ahora creo que no veo consultas, entonces sigamos. Acá ahora solamente un ejemplo más de la empresa de Laura, por ejemplo, en este caso ofrece acceso gratuito a una plataforma de bienestar donde los empleados las personas, perdón, pueden encontrar recursos de meditación, yoga y asesoramiento psicológico, un poco de los que le comentaba, pero tienen eso a disposición. Y bien, ¿qué importancia tienen entonces los programas de bienestar organizacional en el fomento de una cultura de respeto? Justamente nos mencionó Ana al respecto en este momento, que los programas de bienestar organizacional no solo mejoran la salud y el bienestar de las personas, de los colaboradores, sino que también promueven el ambiente de respeto y el apoyo mutuo. Y estas iniciativas muestran de alguna manera que la empresa o las organizaciones o la institución se preocupa por el bienestar de las personas y lo cual fortalece la moral, el compromiso, el cómo trabajamos el día a día, qué distintas cosas queremos implementar también como trabajadores, como colaboradores desde nuestro rol.
Entonces, gracias Ana, de verdad, porque allí quise darte la palabra porque sé que tienes muchísima experiencia en el tema de bienestar y que justamente es lo que Humana también de alguna manera desarrolla junto con las organizaciones, por si acaso Gracias a hay ti, alguien por ahí por interesado. eso queríamos acompañarte hoy día. Muchas Buenísimo. gracias. Exacto, buenísimo, muchas gracias. Así que bien, bueno, acá un poco para finalizar, justo de lo que ya conversamos, la relación entre el autocuidado, el bienestar con la cultura del respeto y de la ley Karim. En esta ocasión, esta chica que se llama María, en una reunión de equipo, el gerente de recursos humanos enfatizó que tomar días de salud mental es parte del compromiso de la empresa con el respeto y el bienestar de los colaboradores, alineado con la ley Karim. Entonces, es un poquito más de lo que ya conversábamos. Y acá, bueno, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por allí por el chat, déjennos sus inquietudes. No sé, Ana, también, si a ti te queda algo No, me más. queda muy claro. María Gabriela, ha sido muy didáctica tus explicaciones, tus sugerencias, tus actividades que nos sugieres. Y en resumen, recordar que, a ver, ahí parece que tenemos una pregunta. A ver, sí, mira, Buenísimo. aquí hay una. Silvia Guzmán dice, más que nada se agradece una vez más la iniciativa del Grupo Humana, que siempre están realizando estas capacitaciones tan necesarias. Muchas gracias, Silvia. Lo hacemos con todo el compromiso, ¿cierto?, de la importancia de la cultura del buen trato. Y me gustaría a lo mejor que más adelante, a lo mejor podría abordarse la ley Karim propiamente tal. Por supuesto, Silvia, nosotros estamos desarrollando distintos servicios. Dentro de esos servicios está la asesoría legal, así que nos comprometemos durante agosto a hacer alguna charla enfocada a los lineamientos de la ley Karen. Em, las estamos estudiando harto, estamos nosotros desarrollando cursos online, asesorías legales, asesorías organizacionales también, sensibilización, marketing social, que apunta a la cultura del buen trato y lo difícil que es, Silvia, generar cambios. Tú debes saberlo, ¿ah? Cambios de la forma de relacionarnos. Esto va a ser lento porque son hábitos, son formas de ver la vida. Así que tenemos un desafío por delante y ver la ley Karen como una oportunidad de aprender a relacionarnos de forma respetuosa y hoy día a valorar lo que nos dice María Gabriela, que es partir por nosotros mismos. Totalmente. Muchas gracias por esa pregunta tan linda y allí Humana Consultores los puede apoyar también en la implementación de esta ley y de distintas actividades en referencia a ello. Y muchas gracias. Bueno, y aquí para finalizar también Silvia nos dice, muchas gracias, estuvo muy interesante y didáctica la presentación, lo hiciste genial, María Gabriela. Qué bueno. También es un gusto tenerte en la capacitación y felicidades por todos los logros del Grupo Humana. Saludos, chicas. Un saludo a ti, muchas Lindo, gracias. gracias. Gracias, gracias. Esa es la idea, seguir trabajando en conjunto, que tengamos estos espacios a disposición que son para todos, finalmente aprendemos todos.